Evo Morales vino a hablar de cuestiones económicas y aprovechó para disputar un lindo partido. Y es que el deporte está en los latinoamericanos, Roberto, y tuvo tiempo exactamente de compartir de confraternizar con la comunidad boliviana en nuestro país. Futsal. Ahí lo veíamos, sí, jugando futsal, el presidente boliviano Evo Morales. ¿En la cancha de Libertad? En la cancha de Libertad, en el Polideportivo del Club Libertad, aquí cerca nada más del canal. Y hay que decir que si es tan buen presidente como mediocampista de creación en futsal, tiene buen futuro en la presidencia boliviana. Mirá, Adivina cuántos goles metió. ¿Cuánto hizo? 4 goles, 1 de penal. Mirá vos. Obviamente la marca no fue tan opresiva sobre el mandatario boliviano, hay que decirlo. ¿Cuánto terminó este partido entre el seleccionado de Horacio Cartes, no sé si el mismo seleccionado político, pero el seleccionado de Horacio Cartes para futsal contra el equipo de Evo Morales? Decime, tiran un dato, ¿cuánto podría haber? 5-1. 5-1, ¿que ganó quién? Ganó el equipo de Evo. 12-5, Roberto. A la bien. El equipo de Evo Morales ganó 12 goles contra Con 5. 4 goles del mandatario boliviano. 4. Mirá. Le viene bien la Me tierra, recuerda a un amigo. el parque paraguayo le viene bien al presidente boliviano, que recordemos siempre tiene espacio para el deporte, es más, en más de una ocasión, tanto en su país como en diversas giras por nuestro continente, ha participado de partidos incluso benéficos para movilizar un poco lo que es la política de su país a través del deporte. Muy bien, bien por Evo y bien por el fútbol. Bien por el fútbol.